Para los que no me conocen, me llamo Ronald, soy el ministro asociado de misiones aquí en Calvary y vengo del país donde todos los hombres tienen el pelo corto, porque cuando van al barbero le dicen, córtame el pelo, chico. Entonces, de ahí vengo yo. Vengo de Cuba y una de las cosas que pasamos nosotros, en 1959 llega el triunfo de la revolución cubana, como le llaman el Partido Comunista allá en Cuba. Y una de las cosas que trajo fue una persecución a la iglesia. De hecho, en los años 60 mi abuelo fue al seminario y para graduarse, bueno, después que se graduó, él ya estaba como pastor en una iglesia. Y graduándose del seminario, semanas o meses después de haberse graduado, el gobierno comunista de Cuba le dio el regalo, como nuevo pastor ya graduado de seminario, de irse a la UMAP. Eso pasó en 1964. Para los que no saben, la UMAP es Unidades Militares de Ayuda a la Producción. O sea, se fueron a un campo de concentración. Ese fue el regalo de graduación para mi abuelo y estuvo ahí por 2 años y medio. Y esto pasa 3 días antes de casarse con mi abuela. O sea, ya estaba listo para casarse y se lo lleva el ejército militante de Cuba que acaba de entrar. Y qué difícil ver que a lo mejor para él hubiera sido, ya se iba graduando del seminario, se iba a casar, está con esperanzas de comenzar algo nuevo y es llevado a un lugar donde tiene que hacer trabajo forzado por mucho tiempo. De hecho, él no sabía si de ese lugar iba a salir vivo o muerto. En muchas ocasiones pensó que iba a perder la vida por la manera en que estaban tratando a los prisioneros. Qué difícil es mantener la esperanza durante tiempos que no vemos que las cosas van de mal para bien, sino que van de mal en peor. Hubieron unas cosas que se ayudaron a mi abuelo a mantener la esperanza. Cuando yo hablaba anoche con él para recordar acerca de esta historia, él me dijo, las cosas que me mantenieron a mantener la esperanza viva, me ayudaron a mantener la esperanza viva, fue la palabra de Dios y la oración. De hecho, una de las cosas que hicieron fue de que, aunque no se les permitía hablar de la palabra, los cristianos comenzaron y no se les permitía compartir el evangelio, obviamente, en este campo de concentración. Los cristianos comenzaron a silbar himnos y así se iban conociendo unos con otros hasta el momento que se identificaron y comenzaron a tener una iglesia ahí en el campo de concentración. Y se reunieron así por los siguientes 2 años y medio, hablando del Señor, animándose unos a otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en situaciones difíciles que no entendemos y parece que no hay esperanza? Como que las cosas, como decía antes, van de mal en peor. En estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro del profeta Habacuc. Y este es un libro que, como el pastor Julio Barneri habló la primera semana que hablamos de él, en el capítulo 1, es un libro que es un poco diferente a los demás libros proféticos porque es una conversación que tiene este profeta directamente con Dios, representando al pueblo y trayéndole a Dios los problemas que tiene el pueblo. Algo parecido al libro de Lamentaciones. Y no solo eso, sino de que él está hablando conversaciones duras con Dios acerca de lo que está pasando. Vimos de que esto es un recuento rápido del libro de Habacuc. Habacuc está hablando con Dios porque las cosas en Israel no le están yendo muy bien. Hay mucha injusticia, entonces Habacuc le comienza a pedir a Dios que traiga justicia para que arregle las cosas en Israel, y Dios le dice, sí, yo estoy trabajando en algo. Mira, ahí viene el ejército de Babilonia que va a venir y va a hacer justicia por mí. Y Habacuc se queda sorprendido porque es un ejército peor de lo que va a traer cosas peores de lo que ya están pasando en Israel. Entonces comienza a tener una conversación muy difícil con Dios, y Dios le dice, va a venir, la justicia ya viene en camino, va a venir. Y en el capítulo 3, que es el capítulo donde nos encontramos hoy, Habacuc capítulo 3, vamos a estar estudiando.
vamos a ver que en medio de estas circunstancias, donde Habacuc ve que las cosas van de mal en peor, Habacuc mantiene la esperanza. Mantiene la esperanza, vamos a ver primero que mantiene la esperanza en un Dios que escucha la oración. Número 2, él mantiene la esperanza en un Dios que redime a su pueblo. Y número 3, mantiene la esperanza en un Dios que es fiel a su promesa. Vamos a abrir Habacuc capítulo 3, del versículo 1, lo vamos a estudiar completamente, el versículo 1 al versículo 19. Y dice así: oración del profeta Habacuc, según Sionot. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han dejado pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Habacuc comienza esta última oración o este himno haciendo un clamor a Dios. Y parece ser que después de haber hablado con Dios por un buen tiempo, Habacuc, él recibe una manifestación, una revelación interna o una manifestación sobrenatural que, como dice ahí en el versículo 2, que lo deja pasmado, lo deja asombrado. Y esta revelación que Habacuc recibe, que él tiene, es acerca de las cosas que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo. Y vamos a estar hablando un poco más acerca de esto en unos momentos. Y sabe que Habacuc le pide algo a Dios. Dice aquí: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han dejado pasmado. Mire lo que le pide Habacuc a Dios: realízalas de nuevo en nuestros días. Realiza estas obras de nuevo en nuestros días. Habacuc le está pidiendo a Dios que él vuelva a realizar estas obras de las cuales él ha escuchado en el pasado, ahora en el presente. Que de la misma manera que Dios ha librado a su pueblo en el pasado, él lo haga ahora en el presente. Y esto no es una oración pequeña que Habacuc le está pidiendo a Dios. Es una oración grande, le está pidiendo algo grande, porque Habacuc sabe que Dios escucha cuando el pueblo de Dios clama a él. Habacuc le está pidiendo que Dios recuerde misericordia en el momento de la ira. Y sabe que Habacuc ora esperando la respuesta de Dios y sabiendo que Dios puede responder a su oración, porque Dios escucha la oración de su pueblo. Él ya ha estado orando con Dios desde el capítulo 1, capítulo 2, y él ha estado teniendo una conversación con él. Entonces él ha experimentado la respuesta de Dios en su vida. Entonces Habacuc está orando con fe, está orando con esperanza, que las cosas que Dios ha hecho en el pasado, Él las dé a conocer en su tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué ora con esperanza Habacuc? Bueno, él ora a Dios con esperanza porque, de nuevo, él ha escuchado de su fama, él conoce las historias de sus antepasados, y Habacuc conoce muy bien que cuando los hijos de Dios oran a él, Dios se mueve en una manera espectacular. Entonces Habacuc ora a Dios esperando que él va a responder. Él está con una expectativa. Él tiene la esperanza de que Dios puede responder su oración con un sí, de la misma manera que él lo ha hecho en el pasado. Porque él ha escuchado de la fama de Dios, él ora con fe, sabiendo que Dios escucha la oración y responde de acuerdo a su voluntad. Y sabe que hay veces que nosotros, en contraste con Habacuc, no oramos esperando que Dios se mueva. De hecho, nos pasa como estos cristianos que una vez se pusieron a orar en una ciudad e iban a abrir un bar. Comenzaron a orar al Señor: Señor, oramos para que este bar se cierre porque ahí sabes todo lo que va a pasar. Es un lugar donde no se va a estar glorificándote. Y, Señor, haz lo que tú puedas hacer para que se cierre este bar. Después de orar por un tiempo, el Señor manda fuego y quema el bar. Y el dueño del bar va con el juez y comienza a acusar a los cristianos y les dice: los cristianos son responsables porque ellos comenzaron a orar y Dios mandó fuego del cielo y el bar se ha quemado.
Y los cristianos comienzan a responder, no, nosotros no somos nada responsables acerca de esta situación. Nosotros no hemos hecho nada absolutamente que nos haga responsables de esto que ha pasado. Sin importar cómo termine esta historia, hay algo que sí que podemos saber, es de que el impío cree en la oración y los cristianos no. El impío tiene más fe de que Dios respondió la oración de los cristianos que los mismos cristianos. Y muchas veces nosotros oramos a Dios en una manera sin esperar, sin estar con la expectativa de que Dios va a responder nuestra oración. ¿Oras tú esperando a que Dios responda esta oración que tú has tenido por mucho tiempo? De hecho, Jesús nos enseñó que cuando oremos, lo hagamos creyendo que recibiremos de acuerdo a la voluntad del Padre. Que cuando oremos, esperemos la respuesta de Dios. ¿Sabe que en una ocasión Él le estuvo diciendo a sus discípulos, le dijo esta parábola, la voy a leer, dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche le dice al amigo, préstame 3 panes porque ha llegado un amigo de viaje y no tengo nada para darle de comer. El que está dentro de la casa le dice, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados porque ahora no me puedo levantar a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y dará cuanto necesite. Y Jesús continúa hablando y dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si ustedes, siendo aún malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuántos más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces cuando oramos a Dios, cuando clamemos a Dios en momentos duros, en momentos que a lo mejor son muy parecidos a los que Habacuc estaba pasando, cuando estemos angustiados por la injusticia, por la maldad del mundo, ¿cómo debemos de orar? Oremos con esperanza, a la expectativa de que Dios va a responder conforme a su voluntad, de que Dios va a responder nuestra oración. ¿Sabe qué? Habacuc también tenía esperanza en un Dios que redime a su pueblo. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 15. Dice así, de Tamán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. Versículo 7. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos sacan la tierra, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos. Versículo 11, el sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marcha sobre la tierra, lleno de ira, trillas las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que endurecidos querían dispersarse. Con placer se lanzaron contra mí, como quien se lanza con un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas.
Esto es un lenguaje un poco difícil de entender, pero básicamente lo que está diciendo aquí, esto es un recuerdo de lo que Dios hizo en el Éxodo, cuando Dios libró al pueblo de Egipto, cuando liberó a los israelitas de Egipto. Como mencioné antes, ya que fuera una revelación interna o una manifestación, una visión que tuvo Habacuc acerca de esto que pasó en el pasado, creo que Dios permite que esto pase para que Habacuc recuerde el poder de Dios. Alguien dijo una vez que recordar es volver a vivir. Y yo creo que es por esta razón por la cual Habacuc tuvo esta revelación acerca de lo que Dios había hecho en el pasado. Y al cantar, cuando Habacuc comienza a cantar este himno, hay algo de esperanza que comienza a renacer. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Sabe? Habacuc comienza a cantar este himno y él estaba reconociendo, cuando él comienza a cantar este himno, él estaba reconociendo que Dios está por encima de cada área de la cual nosotros podamos pensar. Y que cuando Él se mueve, el mundo que está, el mundo tiene que obedecer. La naturaleza, las enfermedades, los gobiernos son cosas que están fuera de nuestro control hasta cierto punto, pero cuando Dios se mueve, tienen que obedecer. Obedecieron cuando Dios comenzó a enviar las plagas sobre Egipto, los ríos se convirtieron en sangre, la naturaleza, Egipto se llenó de ranas, de moscas, de fuego cayó del cielo, granizos cayeron del cielo. Una nación poderosa fue totalmente destrozada, porque no hay nada que se le pueda presentar a Dios. No hay nada que sea más poderoso que Dios. ¿Sabe qué? ¿Quién puede decirle al huracán que se detenga o a la tierra que deje de temblar en medio de un terremoto? ¿Quién puede decirle al mar que retroceda y que se abra en dos para que todo un pueblo pueda trazar, pueda pasar por el medio sin mojarse, sin que sus pies sean mojados? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene el poder para sanar todo tipo de enfermedades? O decirle a las pandemias que dejen de existir. ¿Quién tiene el poder para levantar o para quitar reyes? ¿Quién tiene el poder para estremecer las naciones con solamente una mirada? ¿Quién tiene ese poder para salvar a su pueblo cuando está en total angustia y siendo maltratado? Solo Dios. Solo Dios, el Creador, el Todopoderoso, quien reina en el cielo y usa la tierra como lugar donde descansa sus pies. ¿Y sabe qué? Habacuc recuerda y espera en un Dios que redimió a su pueblo en el pasado. Estos versículos que acabamos de leer no solamente son un canto recordando lo que Dios hizo en el pasado, sino que también es una oración de clamor a Dios para que se mueva en el presente de esta misma manera. Recuerden que en el versículo 2 dice: realiza de nuevo, he escuchado de tus obras, de tu fama. Y Habacuc lo que le está pidiendo es: realiza estas obras de nuevo en nuestros días. ¿Cuáles son estas obras? Las que acabamos de leer. Habacuc le está pidiendo a Dios de que la misma manera que Él se movió en el pasado, Él se mueva en el presente. Y sabe que el mundo de Habacuc se estaba desmoronando por completo. Y estaba a punto de ponerse peor. A veces nosotros también podemos pensar, si nos ponemos a pensar un poco, el mundo de nosotros no es tan diferente al mundo de Habacuc. Muchas veces, si miramos alrededor, podemos ver de que a veces las cosas se van poniendo de mal en peor. Si miramos Eurasia y Europa, vemos una guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que ha dejado más de 13 millones de ucranianos desplazados, y miles de soldados y civiles han muerto la vida de ambos lados, incluyendo niños. Si miramos al Medio Oriente y podemos ver el conflicto que está pasando en Irán. Por muchas semanas han habido protestas que ya han dejado a
miles de muertos, cientos de muertos por la muerte donde el régimen de Irán mató a esta muchacha llamada Mahsa Amini. ¿Y qué podemos decir si miramos aquí al oeste? En donde muchos países latinoamericanos, gran parte de la población está emigrando a los Estados Unidos, huyendo de gobiernos tiranos, de economías devastadas. Parece que el mundo va de mal en peor. Y no solamente tenemos que mirar hacia afuera, pero podemos mirar hacia adentro también. Aquí mismo en los Estados Unidos, donde ha habido una degradación del matrimonio y de la familia, donde personas también extremadamente ricas se están aprovechando del más pobre, del más vulnerable, cobrando intereses extremadamente altos que no dejan que el pobre pueda salir adelante. Que si miramos a los matrimonios, las familias, cómo han sido devastadas, el porcentaje de divorcios sigue creciendo porque el nivel de compromiso sigue disminuyendo. Hace muy poco salimos de una pandemia donde alrededor de 6.61 millones de personas murieron a causa del COVID-19. Parece que nuestro mundo no es tan diferente al mundo de Habacuc. Pero ¿sabe qué? Habacuc estaba esperanzado en Dios por lo que él había hecho en el pasado. En el pasado Dios había destruido al mal. Cuando el pueblo de Israel clamó, Él los liberó de la angustia. Y nosotros hoy también podemos tener esperanza por lo que Dios ha hecho en el pasado cuando miramos a nuestro propio pasado y vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Es una pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti y por mí? Bueno, nosotros no somos hebreos. No somos israelitas de sangre, no somos descendientes de Jacob, por lo menos la mayoría de nosotros. No creo que hay muchos judíos aquí. No somos hijos de Petra, pero sí somos hijos de Pedro y de Juanito y de José. Pero, ¿saben qué? Sí hemos sido hechos pueblo de Dios, porque hace 2000 años atrás Dios envió a su Hijo Jesús para redimir a un pueblo para sí, para comprar a un pueblo con su sangre. Y sabe que aquellos que han creído en el enviado de Dios ahora son parte del pueblo de Dios, que han sido rescatados del reino de las tinieblas y se han hecho parte del reino del amado Hijo de Dios. Y no solamente hemos sido hechos ciudadanos de este reino, sino que también hemos sido hechos hijos. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído, hermano, en el enviado de Dios, usted no solamente se ha hecho ciudadano de un nuevo reino, sino también que tiene un nuevo Padre, sino que ahora puede llamar a Dios su Padre, su amigo, su Señor, y ha sido rescatado del pecado, ha sido rescatado de la muerte. Dios rescató al pueblo hebreo de una manera maravillosa, pero también nos ha rescatado de la condenación que estaba sobre nosotros por nuestro pecado cuando derrotó a la muerte al tercer día cuando Jesús resucitó. Estábamos muertos en un tiempo, pero ahora tenemos vida, porque Dios ha hecho esto en el pasado, porque podemos mirar hacia atrás y ver lo que la muerte de Jesús hizo por nosotros, la muerte y la resurrección. También nosotros podemos tener esperanza que un día Dios redimirá a su pueblo por completo y podemos mirar al futuro con esperanza, creyendo de que Dios es fiel a sus promesas. Últimamente, Habacuc termina así, del versículo 16 al versículo 19. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo
y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc está en expectativa de lo que Dios va a hacer. Él tiene la esperanza en un Dios que es fiel a su promesa. Y después de cantar este himno, lo único que él puede hacer es esperar. Las cosas no se están poniendo mejores. Las cosas no están mejorando para Habacuc. Pero él está esperando porque él tiene fe. Él está esperando que en las cosas que aún no ve. Y eso es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fácil tener esperanza, cantar Dios de milagro, Dios de imposible, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor. Es fácil cantar estas canciones cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mejorando, cuando vemos progreso en nuestras vidas, pero cuando las cosas van de mal en peor, como decimos allá en Cuba, cuando el zapato comienza a apretar, es difícil mantener la fe, es difícil mantener la esperanza. Aquí Habacuc comienza diciendo, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Esto es un lenguaje está hablando de un poco de privilegios, son lujos. La higuera, el olivo, son un poco de lujo. A lo mejor si se nos quitan un poco de privilegios, si no tenemos un poco de lujo, podemos estar un poco bien y como quiera podemos seguir hacia adelante. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van empeorando? Como se va de que aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, ahí van un poco de lujo. Aunque falle la cosecha del olivo, un poco de más lujo, la aceituna y demás. Pero ahora mira dónde se va. Y los campos no produzcan alimento. El olivo, el aceite se está acabando. Cocinamos con agua y sal, por lo menos. Pero cuando no hay alimento, aunque en el aprisco no hay ovejas ni ganado alguno en los establos, cuando las cosas van perdí mi empleo, ahora tengo una enfermedad que no sé cómo voy a poder seguir hacia adelante. Esta enfermedad que me acaban de decir es una enfermedad que probablemente termine en muerte. Y no solo eso, ahora tengo una familia y ¿qué hago con mi familia? ¿Cómo puedo mantener la esperanza? ¿Dónde está la luz? Cuando el túnel parezca yéndose de una oscuridad densa a algo más profundo y más oscuro, ¿cómo nos mantenemos nosotros? Mire lo que dijo Habacuc. Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Sin importar las circunstancias, Habacuc se mantiene con esperanza. ¿Y cómo sabemos esto? Porque él decide regocijarse. Uno no puede regocijarse si no hay esperanza. El gozo no puede venir si tú no tienes esperanza en tu vida. La esperanza necesita estar presente para que tú te puedas regocijar en algo, para que tú puedas tener fe y ganas de seguir adelante. Y Habacuc, en el capítulo 2, Dios le dice algo a Habacuc. Le dice, el justo va a vivir por su fe. Y Habacuc nos da un buen ejemplo de cómo una persona justa vive. Habacuc nos está enseñando aquí de que aunque las cosas no vayan de mal para bien, de hecho vayan de mal en peor, de Guatemala a Guatapeor, como dicen por ahí, él se mantiene con fe. Él se mantiene con fe y nos da un buen ejemplo de cómo el justo vive por la fe. De cómo el justo vive por la fe. Habacuc se puede regocijar porque él sabía que Dios cumple sus promesas.
Él sabía que Dios no iba a dejar a su pueblo destruido y desmoronado, sino de que Él iba a mostrar misericordia, que Dios iba a rescatar a su pueblo en algún momento, aunque no lo veía en el momento. Él confiaba, como dice aquí, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador, en el Dios de su salvación. Es en quien confiaba Habacuc. Y sabe, el día de hoy somos desafiados a creer como Habacuc, a ser hombres y mujeres justas que viven por la fe, a vivir con esperanza, porque Dios es fiel a su promesa. Y fíjense, una de las promesas que el Señor nos dejó, nuestro Señor Jesús nos dejó, es de que Él un día va a regresar por los suyos. Y no solo eso, sino de que Él va a hacer también todas las cosas nuevas. Va a renovar todas las cosas, las va a hacer nuevas en la manera que Él las hizo al principio. Fíjense lo que dice en Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 5. Apocalipsis 22, del versículo 1 al versículo 5. Dice: luego el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año por un mes, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y fíjense lo que dice aquí: ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos tener esta fe como Habacuc? Bueno, solo podemos tener esta fe como Habacuc si conocemos lo que Dios ha hecho y si tenemos una relación con Él. Habacuc podía tener esperanza en el Dios, su libertador, porque primero él conocía que lo que Dios había hecho en el pasado. Él conocía lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado, pero no solamente tenía un conocimiento intelectual, sino que también él conocía a Dios personalmente. Desde el capítulo 1 él está teniendo una conversación, una relación con Dios. Y él está teniendo una conversación con Dios porque él lo conocía como su rey, como su salvador, como su amigo. Y una pregunta que debemos de hacernos es: ¿podemos conocer a Dios el día de hoy de la misma manera que Habacuc lo conocía? Y la respuesta para eso es claro que sí. Yo quiero hacerte dos llamados en esta mañana. El primero es para aquellos que ya conocen a Jesús como su Salvador y ya están viviendo una vida por fe. Y ese llamado es para ti. Si tú estás pasando por un momento duro donde la esperanza se te hace difícil de encontrar y tú quieres orar, le voy a pedir a los diáconos que pasen aquí al frente. Puedes encontrar un diácono con el cual puedes orar. Y queremos orar por ti para ayudarte en que en estos momentos duros tú recuerdes lo que Dios ha hecho por ti en el pasado y mantengas la esperanza. Y número dos, este otro llamado son para las personas que están aquí hoy presentes y a lo mejor es tu primera vez viniendo a una iglesia, a un tiempo así como este. Si tú no conoces a Jesús, hoy es un buen momento para que tú tomes este paso de fe y le sigas. Una vez más, la justicia de Dios, la manera en que nosotros somos hallados justos e inocentes delante de Dios, no es por lo que hacemos,
es por la fe. ¿Y cómo podemos demostrar la fe? Número uno, cuando reconocemos y creemos en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y número dos, cuando decidimos regocijarnos en momentos de aflicciones, porque sabemos de que Dios ha redimido a su pueblo en el pasado y lo va a hacer de nuevo a nosotros. Y Dios se mantiene fiel a sus promesas. Y un día Él va a regresar por los suyos. Un día Él va a regresar y va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos.